Espacios confinados. Objetivo del curso: establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la vida de los trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados. Conocer las características y especificaciones principales de los espacios confinados. Identificar los riesgos y planificar los trabajos en espacios confinados para garantizar seguridad y confianza en el personal especializado. Prevenir diferentes situaciones que puedan presentar durante las actividades en espacios confinados y aplicar la técnica de rescate para espacios confinados. Metodología utilizada en este taller es: se desarrollarán los temas por explicación detallada por el instructor por cada tema, en este caso con una servidora. Exposición de videos en situaciones reales, desarrollo del taller 80% teórico, 20% práctico. En este 20% práctico, se va a incluir lo que son los videos reales o casos reales que se suscitan en los espacios confinados. Y en este caso se debe de contar con un acceso al link y contraseña para realizar su evaluación. Y por último, la evaluación final de aprobación del 80%. La duración serían 16 horas. Los temas que vamos a manejar, que vamos a ver, es qué es un espacio confinado, de acuerdo a la NON 033 de la STPS 2015. Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, NIOSH. Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, OSA. En el capítulo 2 veremos los que son las definiciones, análisis de riesgo, atmósferas peligrosas, atmósferas respirables, deficiencia de oxígeno, personal que ingresa al espacio confinado, sustancias químicas peligrosas, límite inferior de explosividad, límite superior de explosividad, valor umbral, límite y espacio confinado. En el capítulo 3 estaremos manejando lo que es espacios confinados, de acuerdo a la NON 033 de la STPS 2015, espacio confinado, obligaciones del patrón, obligaciones de los trabajadores. En el capítulo 4, tipos de espacios confinados, calderas, tuberías, tanques de reacción o proceso, silos, registros eléctricos, tipos de espacio confinados. El capítulo 5, clasificación de espacios confinados, de acuerdo a la NON 033 de la STPS 2015, espacio confinado tipo 1, espacio confinado tipo 2 y la tabla 1 de su clasificación. Capítulo 6, identificación y clasificación de espacios confinados, NIOSH, publicación número 80.160. Las clases A, clase B y clase C. Entrada a espacios confinados, el capítulo 7. Entrada, apertura con limitación para entrar y salir, ventilación, permiso de entrada por contratista, entrada a espacios confinados y un caso de lo que se debe y no se debe hacer. Capítulo 8, llenado de permiso de entrada, sistema de permiso de entrada, requerimientos del permiso de entrada. Supervisor de entrada, ayudante y entrante. Capítulo 9, combinaciones peligrosas. Capítulo 10, espacios confinados, valoración, riesgos químicos y efectos del oxígeno. Riesgos físicos, riesgos de entrenamiento, riesgos de corrosión, riesgos locativos, riesgos biológicos y otros riesgos. El límite permisible, el capítulo 11, muestreo atmosférico y monitoreo atmosférico. Capítulo 12, peligros para la vida y la salud, peligros permanentes en espacios confinados, atmósferas peligrosas, atmósferas ricas en oxígeno, atmósferas inflamables, atmósferas tóxicas.
Capítulo 13, temperaturas extremas. Capítulo 14, peligros. Capítulo 15, muestreo. Monitoreando la atmósfera, orden de chequeo y notificación. Capítulo 16, ventilación adecuada. Ventilación exhaustiva, ventilación inducida ocasionalmente y recordar que. Capítulo 17, bloqueo, aislamiento, procedimiento de bloqueo y etiquetado. Capítulo 18, procedimiento de rescate de emergencia. Rescate de emergencia, qué hacer y no hacer. Rescate de emergencia, entrada a espacio confinado. Y rescate de emergencia, letrero de alertas. Capítulo 19, capacitación y adiestramiento. Ejercicio de adiestramiento en espacio confinado. Y capítulo 20, referencias normativas. ¿Qué es un espacio confinado? De acuerdo a la NOM 033 de la STPS, es el lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas puedan desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado en forma continua. De acuerdo a NIOSH, un espacio confinado hace referencia a un espacio que por su diseño tiene un número limitado de aberturas de entrada y salida, cuenta con una ventilación natural desfavorable que podría contener o generar peligrosos contaminantes del aire y no está destinado para su presencia continua de empleados. Los espacios confinados incluyen, entre otros, tanques desengrasadores, tanques de reacción, calentadores o calderas, ductos de ventilación y escape, alcantarillas, túneles, instalaciones subterráneas de servicios y tuberías. Y un espacio confinado para OSAS es un espacio que tiene aperturas de entrada y salida limitadas. Es lo suficientemente grande para un empleado entrar y trabajar y no está designado para ocupación de trabajo continuo. Espacios confinados incluyen bóvedas subterráneas, tanques, recipientes de almacenaje, registros, pozos, silos, bóvedas de servicios subterráneas y tuberías de distribución. Definiciones. Análisis de riesgo. La aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, evaluar y determinar medidas de prevención y control de los riesgos significativos asociados con las condiciones y las actividades que se desarrollan en espacios confinados. Atmósfera peligrosa. Aquella que puede exponer a una persona a riesgo de muerte, incapacidad, deterioro de la capacidad de autorrescate, lesión o enfermedad grave por alguna de las siguientes causas. Gases, vapores o nieblas inflamables por arriba del 10% del límite inferior de inflamabilidad. Partículas combustibles en el aire en una concentración que pueda representar riesgo de incendio o explosión. Concentración de oxígeno en el aire por debajo del 19.5% o por arriba del 23.5%. En volumen, concentración de cualquier sustancia química peligrosa por arriba del nivel de acción, conforme a lo previsto por la NOM 010 de la STPS 1999, o las que sustituyan a cualquier otra condición atmosférica que constituye un peligro inmediato para la vida o la salud. Atmósfera respirable, aquella que presenta una concentración de oxígeno entre 19.5% y 23.5% en volumen y en su caso concentraciones de sustancias químicas peligrosas por debajo del nivel de acción. Deficiencia de oxígeno. La concentración de oxígeno que se encuentra por debajo del 19.5% en volumen. Personal que ingresa al espacio confinado. Es todo el personal capacitado e idóneo que por labor que se realiza debe ingresar a un espacio considerado como confinado.
Sustancias químicas peligrosas. Aquella que por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos de explosividad, inflamabilidad, combustibilidad, reactividad, corrosividad, radiactividad, toxicidad o irritabilidad, y que al ingresar al organismo por vía respiratoria, cutánea o digestiva, pueden provocar a los trabajadores intoxicación, quemaduras o lesiones orgánicas, según el nivel de concentración de la sustancia y tiempo de exposición. Límite inferior de explosividad. Por su nomenclatura LIE. Mínima concentración en la cual una mezcla aire-combustible se vuelve inflamable. Límite superior de explosividad, LSE. Concentración en que una mezcla aire-combustible posee un alto porcentaje de gases y vapores inflamables, de modo que la cantidad de oxígeno es tan baja que una eventual ignición no consigue propagarse. Valor umbral límite, TLB. Concentración de una sustancia debajo de la cual no se ocasiona daño a la salud. Espacios confinados. NON 033 de la STPS 2015. Bueno, de acuerdo a espacios confinados, como ya vimos anteriormente, las definiciones, aquí tenemos nuevamente la definición de espacios confinados, referente a la NON 033, que nos menciona que es un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas pueden desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado en forma continua. Obligaciones del patrón. Identificar los espacios confinados en forma en donde se requiere el acceso del trabajador para realizar cualquier tipo de actividad. Clasificar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgo previo al acceso de los trabajadores, realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple según aplique los riesgos por atmósferas peligrosas, agentes físicos o biológicos, o entre otros, así como los relativos a las actividades por desarrollar. Otros son contar con procedimientos de seguridad para las actividades a desarrollar en el uso de equipos y herramientas y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas con base a lo establecido a esta norma, la NON 033 de la STPS 2015 en el capítulo 8. Disponer de un plan de trabajo específico para realizar trabajos en espacios confinados, conforme a lo prevé el numeral 8.5 establecido en la NON 033 de la STPS 2015. Expedir autorizaciones por escrito a los trabajadores para la realización de trabajos en espacios confinados, conforme a lo que determina el numeral 8.6 establecido en la NON 033 de la STPS 2015. Adoptar las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. Designar a un responsable de los trabajos en espacios confinados y al menos un vigía que cumplan con lo que señalan los numerales 9.5 y 9.6, establecido en la NON 033 de la STPS. Los numerales 9.5 y 9.6, bueno, se refieren a todas las actividades o cuestiones que un responsable de trabajos confinados debe realizar durante las actividades, antes, durante y después. Obligaciones de los trabajadores. Observar las medidas de seguridad que dispone la norma, la NON 033 de la STPS,
así como la que establezca el patrón para la prevención de riesgos en el desarrollo de trabajos en espacios confinados. Dar aviso de inmediato al patrón y o a la Comisión de Seguridad e Higiene sobre las condiciones inseguras que advierten durante el desarrollo de sus actividades, así como los accidentes de trabajo que pudiesen ocurrir. Utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Realizar pruebas de ajuste cuando utilicen como equipo de protección personal los respiradores con líneas de suministro de aire o equipo de respiración autónomo. Operar de modo seguro la maquinaria, equipo y herramientas que tengan asignados. Conducirse durante el desarrollo de los trabajos de manera segura para evitar riesgo. Participar en la capacitación, adiestramiento y eventos de información que proporcione el patrón. Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus posibles limitaciones para la realización de sus actividades en el espacio confinado. Tipos de espacio confinados. Los espacios confinados alcanzan muchos tamaños y formas. Se pueden encontrar en industria pesada, proceso de alimentos, de producto químico y del petróleo, sitios de construcción e instalaciones de servicios y comunicaciones, para nombrar solo unos cuantos. Estos espacios son a menudo engañosos en apariencia. Por ejemplo, el interior de una torre de agua de cubierta abierta está definida como un espacio confinado, aun cuando la tapa esté abierta y al aire libre. Como una regla general, las siguientes áreas se clasifican típicamente como espacios confinados y se deben de tratar con precaución. Calderas, tuberías, tanques de reacción o proceso, molinos, tanques sépticos, silo, tanques de almacenaje, registros eléctricos, trincheras, excavaciones mayores de 4 pies de profundidad, pozo de registro e inspección, entre otros. Estos son algunos ejemplos de calderas, tuberías, tanques de reacción o proceso a silos, registros eléctricos. Y bueno, ahora tendremos lo que es los diferentes tipos de espacios confinados en este video. Espacios confinados. Es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, de ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno. Tienen accesos y salidas limitadas o restringidas. La construcción no está diseñada para que la ocupe continuamente un trabajador. Tipos de espacios confinados. Tanques, bodegas y bóvedas. Cloacas y alcantarillas. Calderas, procesadores y reactores. Camiones y vagones cisternas. Cubas, depósitos, graneros y silos. Fosas, zanjas, pozos y túneles. Salas, cámaras y galerías subterráneas. Sótanos y desvanes. Conductos de aire acondicionado. Causas de accidentes en espacios confinados. 1. Ingresar al recinto confinado o tratar de rescatar a personas que se encuentren en peligro sin tomar las medidas adecuadas de seguridad. 2. Desconocimiento de los riesgos por parte de los trabajadores, que en la mayoría de los casos es por falta de capacitación y entrenamiento. 3. La deficiente información sobre el estado de las instalaciones y las condiciones de seguridad que deben adoptarse en todas las operaciones que han de realizarse. 4. No efectuar mediciones ambientales de la concentración de oxígeno ni de la presencia de agentes contaminantes antes del ingreso. 5. No disponer de procedimientos seguros de trabajo. Gestión preventiva para trabajo en espacios confinados. Existen 3 etapas de gestión preventiva a considerar. 1. Autorización preentrada. 2. Evaluación inicial entrada. 3. Mediciones. 1. Autorización de preentrada.
La empresa debe cerciorarse de que el trabajo se realizará en forma segura antes de permitir la entrada de los trabajadores. 2. Evaluación inicial de entrada. Con esta se pretende garantizar que los responsables de la tarea han adoptado las medidas necesarias para intervenir en el recinto confinado. 3. Medición atmósfera interior. Para el control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas se requiere de mediciones ambientales. Mediciones de atmósferas inflamables o explosivas. 1. Medición de oxígeno. 2. Medición de atmósferas tóxicas. 3. Medición del límite explosivo inferior. Normas para trabajo en espacios confinados. Procedimientos o instructivos de operación. Las empresas deben preparar e implementar planes y procedimientos escritos de trabajo en espacios confinados. Personal de apoyo. Siempre mantener un observador en el exterior y en la entrada del espacio confinado. Debe tener en lo posible contacto visual o de voz, con intercomunicadores, si es necesario, con las personas que realizan el trabajo. Equipos de protección personal. Se deberá entregar al trabajador la protección personal más adecuada para los riesgos presentes en el lugar. Ok, estos fueron los tipos de espacios confinados. La clasificación de espacios confinados, de acuerdo a la NON 033 de la STPS 2015. Aquí la norma nos dice o establece que hay dos diferentes tipos de espacios confinados y se clasifican en 1 y 2. El primer tipo es aquel en el que no existe riesgo por deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, ni atmósferas explosivas o inflamables, y en el que las concentraciones de sustancias químicas peligrosas son inferiores al nivel de acción. Se clasificará el espacio confinado en este tipo si se cumplen los 3 criterios anteriores indicados en la tabla 1, que es la que veremos en un momentito más. Espacio confinado tipo 2, aquel que tiene el potencial de causar lesiones y o enfermedades de trabajo, e incluso puede ser inmediatamente peligroso para la vida y la salud. En esto se puede presentar una atmósfera peligrosa. De acuerdo a la clasificación y a la tabla 1 de la NON 033 de la STPS 2015, se maneja con criterios el tipo 1 y el tipo 2. El criterio de características para el tipo 1 menciona riesgo potencial a la salud mínimo. Y para el tipo 2, la característica es riesgo grave o inminente a la salud de los trabajadores. Otro de los criterios que utiliza la tabla 1 para la clasificación e identificación de los espacios confinados es la concentración de oxígeno en porcentajes. El tipo 1 está entre 19.5 y 23.5%. El tipo 2 es menor a 19.5% o mayor a 23.5%. Las características de inflamabilidad al tipo 1 es menor que el 10% del límite inferior de inflamabilidad y o explosividad. Y el tipo 2 es mayor o igual que el 10% del límite inferior de inflamabilidad y o explosividad. Otro de los criterios para la clasificación de los tipos de espacios confinados de tipo 1 y tipo 2 es la toxicidad o peligro a la salud. En este caso se mide lo que es la concentración. Aquí el tipo 1 es menor que el nivel de acción 0.5. 0.5
0.5%. Y el tipo 2 es mayor o igual al nivel de acción del 0.5% de límite umbral, lo que significa VLE. Entonces, recuerden cuál es la clasificación de acuerdo a la NON 033 de la STPS con respecto a los espacios confinados. Se clasifican en dos tipos, tipo 1, tipo 2. Los de tipo 1 van a ser riesgo potencial a la salud mínimo, tipo 2, riesgo grave o inminente a la salud de los trabajadores. El tipo 1 es el grado de concentración de oxígeno en porcentaje es del 19.5 y 23.5%. El tipo 2, recuerden que es un menor a 19.5% o puede ser que sea mayor al 23.5%. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, por la NIOSH, que es National Institute for Occupational Safety and Health, que es Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, divide o clasifica los espacios confinados, bueno, de acuerdo a su publicación número 80.160, que es a nivel como internacional para ellos, la clasifica en tres, que es la clase A, clase B y clase C. Para ellos, la clase A de espacios confinados, la clasificación de ello es cuando la situación que presenta un espacio de esta categoría es inmediatamente peligrosa para la vida o la salud, siendo los peligros principales la deficiencia de oxígeno, atmósfera, combustible o explosiva y o concentración de sustancias tóxicas. Para clasificación B, consideran, aunque no es inmediatamente peligroso para la salud y la vida, si no se ponen las medidas preventivas adecuadas, existe la posibilidad de que se ocasionen daños o aparezcan enfermedades. Y la clasificación C, de acuerdo a NIOSH, son lugares donde el peligro potencial existente no requerirá ninguna modificación especial del procedimiento habitual de trabajo. De acuerdo a OSHA, según su estándar 29 CFR 190.146, solamente los clasifica en dos, los que requieren permiso de entrada y los que no necesitan. Entonces, si se dan cuenta, de manera nacional, de acuerdo a la NON 033 de la STPS, de normas mexicanas nacionales, el tipo de clasificación de los espacios confinados solamente son dos, el tipo 1 y el tipo 2. Sin embargo, para institutos internacionales como NIOSH, ellos lo clasifican en clase A, clase B y clase C. Para OSAS hace una clasificación de dos, uno que requiera permiso de entrada y los otros que no necesiten. Aquí, por ejemplo, seguimos con la clasificación de los espacios confinados de NIOSH. Según las recomendaciones de las instituciones oficiales, lo correcto en el estado, por ejemplo, en el español, que mayormente siempre se utiliza, la clasificación de los recintos confinados en tres categorías diferentes, que es la A, B y C. La categoría A necesita una autorización de entrada por escrito y un plan de trabajo específico. Para la clasificación B, precisa de seguridad en el método de trabajo con un permiso para entrar sin protección respiratoria. Y para la clasificación C, se necesita seguridad en el método de trabajo, pero no se necesita permiso de entrada.
Entradas a espacios confinados. Ok, ¿cómo vamos a identificar las entradas a espacios confinados? Aquí menciona, suficientemente grande como para entrada o salida limitada. Si tiene estas características, no es un espacio confinado. Ahora, si dice, no está diseñado para ocuparse continuamente, sí es un espacio confinado. Después nos dice, ¿cuáles pueden ser las características? Recuerden las características de un espacio confinado. Para realizar un espacio confinado, ¿qué requerimos? ¿Se requiere un permiso? Sí. ¿Hay atmósfera peligrosa? Sí. ¿Hay peligro de entrapamiento? Sí. ¿Hay peligro de configuración? Sí. ¿Cualquier otro peligro serio reconocido? Sí. ¿Cuáles van a ser nuestras características para espacio confinado? Es, número 1, no está diseñado para ocuparse continuamente. Número 2, se requiere un permiso. Número 3, podemos encontrar atmósferas peligrosas, peligros de entrapamiento, peligros de configuración o cualquier otro peligro serio. Ahora, ¿cuándo no consideramos que es un espacio confinado? Bueno, cuando es suficientemente grande como para entrar y es entrada o salida limitada y es un espacio que no requiere permiso de trabajo. ¿Ok? Entrada. ¿Qué es una entrada? Bueno, acción mediante la cual una persona pasa a través de una apertura hacia un espacio confinado con permiso requerido. Se considera ocurrida tan pronto como cualquier parte del cuerpo del entrante cruza el plano de una apertura hacia el espacio. Apertura con limitación para entrar y salir. Las aperturas tan pequeñas pueden ser como de 18 pulgadas, que son 45.7 centímetros. Otra de las características de apertura con limitación para entrada y salida es lo difícil de entrar con un ERA, que es un equipo de respiración autónomo, u otro equipo de rescate. Difícil de sacar un empleado desmayado en posición doblado. Difícil de salir de aperturas grandes debido a la presencia de escaleras o cualquier otro equipo de remover personas o equipo. Ventilación natural desfavorable. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a encontrar en una ventilación natural desfavorable? Pobre movimiento de aire dentro y fuera del espacio. Puede crear una atmósfera diferente a la que está afuera. Gases peligrosos pueden ser atrapados adentro. Materiales orgánicos que se puedan descomponer. Y puede que no haya suficiente oxígeno debido a la presencia de otros gases o reacciones químicas. No diseñadas para ocupación continua. Ok, aquí recuerden que los espacios confinados no están diseñados para entrar y trabajar continuamente. Están diseñados para almacenar un producto, encerrar materiales o procesos, transportar productos o sustancias, y las entradas de empleados ocasionalmente para inspeccionar, reparar, limpiar, dar mantenimientos, entre otros. Sin embargo, recuerden que los espacios confinados no están diseñados para entrar y trabajar continuamente. El permiso de entrada por contratista. ¿Cuáles son los puntos que debemos de considerar? Los contratistas deben de ser informados de los peligros en el espacio confinado. Los contratistas seguirán su propio procedimiento de entrada a espacios confinados y usarán su propio permiso de entrada. Los contratistas tendrán su propio ayudante. Los contratistas harán sus propias pruebas de aire y revisarán el proceso de entrada y luego de terminar el trabajo. En este caso, por ejemplo, ustedes, o en el caso de nosotros, nosotros tenemos que seguir los lineamientos también que marque el cliente.
apegarnos a ellos. Entrada a espacios confinados. La entrada a espacios confinados durante inspecciones puede ser peligrosa. Hay que acceder a un espacio sin luz, donde el suministro de aire puede estar limitado y puede haber sustancias peligrosas. Con los equipos de detección de gases y protección personal podrá estar seguro. Aquí, por ejemplo, es muy importante que el equipo de detección de gases debe de estar calibrado antes de ser usado para que pueda dar los parámetros específicos de la detección de los gases que se encuentran fuera y dentro del interior del espacio confinado. El equipo de protección personal, recuerden que se puede utilizar lo que es el equipo de protección personal específico para espacios confinados, que es puede ser el uso del ERA, que es el equipo de respiración autónoma, las gafas, el arnés en algunos casos, mayormente se usan arneses de seguridad, entre otros, y bueno, su detector de gas. Podrá estar seguro. Ahora, otro de las características que se pueden encontrar en los espacios confinados es peligro a los ojos y cabeza, son riesgos potenciales a encontrarse en los espacios confinados. Se requiere que todo entrante use su EPP específico. Y por último, igual pueden ser otras condiciones que puedan requerir el uso de respiradores, guantes protectivos y otros equipos de protección personal. Aquí vamos a ver la entrada a espacios confinados. Adelante, Hugo. Siéntate, por favor. Buenos días, ingeniero. Me dijo Armando que me estaban buscando. Sí, mira, precisamente necesitamos ir al tanque 2 centro de la embarcación que tenemos en reparación para iluminar el tanque. Sí, claro. Precisamente aquí tenemos la orden de mantenimiento. Necesitamos que se sigan las medidas de seguridad que se indican. Sí, no se preocupe. Ok, no se te olvide que nuestra máxima prioridad es cero accidentes. Claro que sí. Adelante, Hugo. Con permiso. ¿Listo? Claro. Sale. Ahora, ¿Te apuntó? por favor. César, Hugo, esperen un momento, no bajes. Esto que estás haciendo es un trabajo de riesgo. Sí, ya sabemos. El ingeniero nos mandó a colocar una luz allá abajo. El detalle no está en quién los envía a poner luz dentro del tanque. El problema es que estás a punto de ingresar a un espacio confinado sin el equipo apropiado. ¿Cómo no? ¿Y el arnés? ¿Y el casco? Además, no vamos a trabajar. Solo vamos a colocar una luz para que los calibradores puedan hacer su trabajo. Pero vas a ingresar, ¿no? Pues sí, pero hasta el primer descanso. Ese es el problema. Creer que un trabajo de riesgo deja de serlo solamente porque vamos de entrada por salida. Para ingresar a un espacio confinado se requiere el equipo de respiración autónomo, puesto que no sabes el nivel de concentración de oxígeno que hay adentro, ¿o sí? Permítanme platicarles un accidente que ocurrió hace algún tiempo.
ver, seguridad. Seguridad. Aquí Buquetanque, Nuevo Pemex 2, tengo una persona engasada en el tanque 2 centro. Híjole, qué peligroso. Muy grave. Compañero, ¿podría hacerme un favor? No. Yo voy por el equipo de respiración autónomo. A partir de ahora, todo va a estar mejor. ¿Qué te parece si mientras regresa César, juntos hacemos un repaso de lo que es un espacio confinado? Se consideran espacios confinados, entre otros, los tanques de almacenamiento, recipientes, toneles de carro-tanque o autotanque, tanques de proceso, diques, bóvedas y cárcamos como separadores API y plantas de tratamiento de aguas residuales. En el caso de buque tanques, se considera espacio confinado de la cubierta hacia abajo. Cada trabajo que requiera el ingreso de personal a un espacio confinado debe ser analizado por el grupo de trabajo de la instalación, con el propósito de identificar los riesgos potenciales que representa y con base en estos, definir el equipo de protección personal, las medidas de seguridad y las salvaguardas requeridas. Independientemente del equipo de protección personal que se defina, se debe utilizar equipo de protección respiratoria. Para ello es necesario verificar el buen funcionamiento y hermeticidad del equipo y contar con uno adicional. Contar con el grupo y equipo de rescate. Ventilar el área. Usar arnés de seguridad con cable de vida. Efectuar pruebas de explosividad, contenido de oxígeno y toxicidad. Asegurarse que el personal tenga experiencia y o capacitación en trabajos en espacios confinados y controlar los tiempos de permanencia de acuerdo a la actividad, considerando las condiciones ambientales y los agentes físicos y químicos presentes. Pues muchas gracias, Inge. Al contrario, Va a ver que a partir de ahora, todo va a estar mucho mejor. estoy segura que así será. Bien, hasta luego. Pemex Refinación. Pasión por la seguridad. Subdirección de Distribución. Bien, como pudimos observar en el video, la importancia de tener el conocimiento de cómo entrar al espacio confinado, identificar qué tipo de espacio confinado es, el equipo de protección personal específico que se debe de utilizar, los procedimientos y sobre todo también realizar un análisis de riesgo y bien el AST o JSA en algunos casos y para identificar los posibles riesgos a los que estén expuestos, físicos, químicos, biológicos, entre otros. Ok, aquí por ejemplo podemos ver los productos para la entrada de espacios confinados, como igual ya vimos en el video. Control antes de la entrada y control del aire, que son estos. Control del área, protección del cuerpo y de la cabeza. En algunos casos pueden ser EPPs demasiado específicos como el que estamos viendo aquí. Protección respiratoria, que es el ERA. Y bueno, hay también otros diferentes tipos, pero todos con el mismo fin. Equipos de escape y formación de servicios. Llenado de permiso de entrada. Los permisos son válidos por el tiempo del turno de trabajo. Pueden ser 8 horas o 12 horas, o bien dependiendo de la actividad a realizar.
El permiso debe llenarse correcta y completamente antes de entrar al espacio confinado. Cuando el trabajo es completado, el permiso y la evaluación de riesgos deben ser enviadas a la oficina de oficial de seguridad. Aquí dependiendo, por ejemplo, con qué cliente se vaya a trabajar, pero siempre ellos deben de tener como que esa oficinita o esa área de seguridad con quien dirigirse para que les revisen los permisos y también se los validen y les den la autorización correspondiente para realizar el trabajo. Estas hojas de permiso deben de ser guardadas en archivo por lo menos un año. ¿Por qué? Bueno, porque a veces entran en auditorías, en revisiones o investigaciones, dependiendo, ¿no? Y por eso se solicita guardar mínimo un año. Estos son algunos ejemplos de permisos. Por ejemplo, este es el permiso de trabajo por parte de la compañía de Truespet y este es un ejemplo de permiso de trabajo por parte del cliente Halliburton. Sistema de permiso de entrada. Permiso escrito firmado por el supervisor de entrada. Verificar qué preocupaciones de preentrada se tomaron y si el espacio es seguro para entrar. Posteado a la entrada del espacio confinado. Es importante que coloquen su permiso ahí a un costado cuando vayan a realizarlo. Cuando ya haya sido autorizado y todo y vayan a realizar el servicio o la actividad en el espacio confinado. Especificar los riesgos aparentes y las acciones correctivas antes de entrar al espacio confinado. Y se requiere que se termine el permiso cuando la tarea se haya completado o cuando existan nuevas condiciones. Requerimientos del permiso de entrada. ¿Qué se requiere? Bueno, fecha, localización y nombre del espacio confinado. Duración del permiso de entrada. Propósito de entrada y peligros conocidos. Entrantes, autorizados y supervisores. Resultado de muestras de aire. Firma de la persona que toma las muestras. Medidas de protección que deben tomarse. Ventilación, aislar, flushing, lockout, tagout, purgar. Nombre y número de teléfono de los servicios de rescate y emergencias. Procedimientos de comunicación. Equipo especial y procedimientos. Equipo de protección personal. Procedimientos de alarmas, equipo de rescate y respiradores. Supervisor de entrada. ¿Cuál es su función de él? Verificar que las condiciones de entrada sean seguras. Se asegura que antes de entrar el permiso esté completo, es decir, llenado. Si las condiciones de trabajo se vuelven inseguras, cancela el permiso y ordena la salida de todos los trabajadores en el espacio. Cuando se termine el trabajo, cancela el permiso o concluye la operación y se entrega el trabajo, dependiendo de la situación que se presente. Ayudante. Conoce todos los peligros que existen en el espacio y las señales de exposición. Se mantiene en contacto con el entrante en todo momento. Se asegura que solo personas autorizadas entren al espacio confinado. Ordena el desalojo del espacio si nota señales de exposición en los entrantes. Tiene que dejar el lugar de trabajo y ve una condición que no está permitida por el permiso de trabajo. El entrante se asegura de conocer bien los peligros del área y las señales de exposición. Se mantiene en comunicación con el ayudante y el supervisor de entrada. Tiene que tener adiestramiento y estar autorizado para entrar al espacio confinado. Combinaciones peligrosas. La presencia de las tres características de espacios confinados pueden complicar la situación. 1. Gente trabajando dentro y alrededor del espacio. 2. Operaciones de rescate durante emergencias. 3. Condiciones de más peligro debido a actividades de trabajo. Estas actividades de trabajo pueden ser soldando, cortando, limpiando con solventes, uso de otros químicos, entre otros. Espacios confinados y su valoración.
¿Cuáles son las cosas que debemos o que se deben de tomar en cuenta en los espacios espacios confinados? Pueden encontrarse riesgos químicos, riesgos físicos, riesgos locativos, entre otros, que son los que vamos a ir puntualizando ahorita. Por ejemplo, riesgos químicos, deficiencia de oxígeno, enriquecimiento de oxígeno, presencia de gases combustibles, presencia de gases tóxicos, nivel normal de oxígeno en aire de 20.8%. ¿Cuáles serían los efectos del oxígeno? De 14 a 10%, fatiga, dificultad en respirar. De 10 a 16%, náusea, vómito, inhabilidad para moverse y se pierde el sentido. Menos del 6% inician con las convulsiones, sofoco para la respiración y el corazón por unos minutos después. De 3 a 5%, el tiempo de vida de 3 a 5 minutos. Pues la muerte. Bueno, riesgos físicos. Los riesgos físicos que se pueden encontrar en un espacio confinado son, pues, trabajos en altura, fuentes de calor, iluminación deficiente, atascamientos, superficies resbalosas y pendientes, superficies abrasivas, energías electroestáticas, entre otros. El riesgo de enterramiento. Encontrado en excavaciones, depósitos, tanques o silos que han contenido materiales sólidos o todo material sólido que se encuentre dentro de un espacio confinado y que cause un riesgo de enterramiento debe eliminarse desde el exterior. No permitir el ingreso a ningún trabajador durante la limpieza. El riesgo de corrosión. Son los residuos que han quedado acumulados y pueden consumir oxígeno del ambiente por el mismo proceso de oxidación y hacerlo disminuir por debajo del límite seguro de 19.5%. Otro es los productos utilizados para la limpieza o un trabajo específico. Riesgos locativos. Estos pueden ser agitadores, trituradores, engranajes, vaporizadores, soportes de cañerías, tuberías entrantes, serpentines, rompeolas, superficies inclinadas, superficies resbaladizas o muy inclinadas como esferas, hilos, entre otros. Riesgos biológicos. La presencia en los espacios confinados de hongos, moho, bacterias, virus, materiales en estado de descomposición, mosquitos u otros. Los espacios confinados pueden albergar roedores, víboras, arañas o insectos. Otros riesgos pueden ser visibilidad pobre, caminar inseguramente, superficies muy resbaladizas, cambios repentinos en el viento o tiempo pueden contribuir a variaciones inesperadas. El límite permisible, muestreo y monitoreo atmosférico. El muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas en el espacio confinado deben realizarse de acuerdo con un procedimiento que incluya lo siguiente. El equipo de medición requerido para llevar a cabo el muestreo y monitoreo que deba cumplir las características siguientes. Ser de lectura directa. En ser de lectura directa nos dice que debe contar con alarma de peligro por la detección de una atmósfera peligrosa, estar protegido contra emisiones electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia y ser a prueba de explosión o intrínsecamente seguro. Otro requisito que debe cumplir el equipo de medición es la calibración del equipo de medición de lectura directa de conformidad con las instrucciones o manuales del fabricante. Las pruebas de funcionamiento que deben realizarse el equipo de medición de lectura directa antes de su uso y a fin de comprobar su correcto desempeño con base en las instrucciones del fabricante. La forma en que deberá tomarse la muestra inicial desde el exterior del espacio confinado. La toma de muestras en varias zonas del espacio confinado, que incluyan al menos las partes superior, media y fondo del espacio confinado, a efecto de determinar lo siguiente.
El porcentaje de oxígeno. El porcentaje del límite inferior de inflamabilidad y o explosividad. Las concentraciones de contaminantes del ambiente laboral tóxico. El tiempo y frecuencia para realizar el muestreo mientras se realiza el trabajo conforme lo determine el patrón. De acuerdo con el análisis de riesgo para los espacios tipo 1 y el muestreo y monitoreo continuo tratándose de los espacios clasificados como tipo 2, de acuerdo a la NOM 033 de la STPS. Recuerda que verificar que los niveles de concentración se encuentren por debajo del nivel de acción, la concentración de oxígeno esté en el rango de 19.5% a 23.5% y el porcentaje de inflamabilidad sea menor al 10% del límite inferior de inflamabilidad y o explosividad. El monitoreo atmosférico. Continuamos. Verificar la concentración de oxígeno. Mínimo 19.5% y menos o igual de 23.5%. Analizar concentración de gases o vapores inflamables. Menos del 10% es límite inferior de explosividad. Analizar concentración de gases tóxicos, que el más común es el monóxido de carbono, que es menos 20 partes por millón. Cualquier otro material peligroso que tenga probabilidad de despedir tóxico, hay que verificarlo y analizarlo. Peligros para la vida y la salud. Cualquier condición que posea una amenaza a la vida o salud durante una entrada o que pueda causar efectos a la salud, daños adversos irreversibles o que pueda interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar de un espacio que requiera permiso. Recuerda que el espacio confinado se requiere siempre permiso para entrar. Peligros. Cualquier condición que posea una amenaza a la vida o a la salud durante una entrada, que pueda causar efectos a la salud, daños adversos irreversibles y que pueda interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar de un espacio que requiera permiso. Aquí está. Por ejemplo, peligros permanentes en espacios confinados. De acuerdo a la clasificación de NIOSH, aquí por ejemplo nos hacen referencia a clasificación A, B o C, o también puede ser el tipo, o de acuerdo a la NOM 033 es el tipo 1 y 2, que de acuerdo a la clasificación A, B y C entraría por ejemplo el tipo 1 en A, el tipo 2 quedaría en B y en C. Bueno, aquí por ejemplo checamos que iniciamos aquí emisiones de gases, desagües, zanjas expuestos, polvos con contaminantes acumulados en el tiempo. Estos son riesgos biológicos. También pueden ser riesgos químicos. Gases de combustión, equipos en operación, materiales peligrosos, insuficiente de oxígeno, subestándares, personal no calificado, otras condiciones, otros equipos energizados, protocolos y procedimientos inadecuados, instrumentos descalibrados. Se pueden encontrar riesgos físicos, riesgos químicos, exceso de confianza, de apresuramiento, deficiente ventilación y arreglo inadecuado, equipos precarios. Estos son todas las cosas que nosotros deberíamos o ustedes deben enfatizar o recordar que no es lo correcto para entrar a un espacio confinado, o más bien todos los peligros permanentes que pueden tener un espacio confinado, no adecuado para realizar la actividad. Atmósferas peligrosas. ¿Qué es una atmósfera peligrosa? Bueno, una atmósfera se considera peligrosa para las personas cuando debido a su composición existe riesgo de muerte, incapacitación, lesión o enfermedad grave o dificultad para abandonar el recinto por sus propios medios. Una atmósfera es calificada como peligrosa cuando se dan una o varias de las siguientes condiciones.
por insuficiencia de oxígeno, lo cual sucede cuando la concentración de oxígeno es inferior a 19.5% en volumen, provocando asfixia. Sobreoxigenadas cuando las concentraciones de oxígeno es superior al 23.5% en volumen. Se consideran peligrosas por incrementar los riesgos de incendios y explosión. Riesgo de explosión o incendio cuando la concentración de gases o vapores inflamables supera el 10% de su límite inferior de explosividad. Riesgo por intoxicación por inhalación de contaminantes. Se da cuando la concentración ambiental de cualquier sustancia o del conjunto o varias superan sus correspondientes límites de exposición laboral. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, tenemos las atmósferas ricas en oxígenos. El nivel de oxígeno 23.5%. Bueno, aquí, por ejemplo, en esta podemos checar qué podemos encontrar o detectar a este tipo de atmósfera. Causa que materiales inflamables y combustibles que se quemen violentamente cuando se prenden. Nunca use oxígeno puro para ventilar. Nunca almacene o ponga cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado. Las atmósferas inflamables. Te puedes encontrar factores críticos y mezclas de aire y gases que puedan llevar a una explosión. En factores críticos, contenidos de oxígenos en el aire, presencia de gases inflamables o vapores, presencia de polvo o poca visibilidad. En las mezclas de aire y gases pueden llevar a una explosión. Fuentes típicas de ignición. Pueden ser herramientas eléctricas, chispas, soldaduras, operaciones de corte y fumar. Es importante o recuerden que una atmósfera peligrosa siempre se debe de revisar antes, durante, después el nivel de oxígeno que se encuentra y demás gases. Atmósferas tóxicas. Productos almacenados en espacios confinados, trabajo en el espacio confinado y áreas adyacentes al espacio confinado. Los productos almacenados en espacio confinado pueden ser gases que se generan cuando se limpia, materiales que son absorbidos por las paredes del espacio confinado, descomposición de materiales en el espacio confinado. Trabajos en el espacio confinado pueden generar soldaduras, cortar, pintar, raspar, quitar grasa, samblasteo, sellar, bondear y derretir. Y bueno, las áreas adyacentes del espacio confinado. Otro de los puntos también a tomar en consideración son las temperaturas extremas. Puede ser que sea calor o frío extremo. Limpieza con vapor en los espacios confinados, humedad, líquidos extremadamente fríos, procesos de trabajo dentro del espacio que puedan aumentar las temperaturas en exceso. ¿Qué peligros podemos encontrar? Bueno, muchas de las entradas de espacios confinados tienen peligros de exposición como mecánicos, eléctricos, químicos y de presión. Muestreo. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se puede realizar el muestreo de cada uno de los gases que se pueden encontrar ustedes. El metano, que es el más liviano que el aire. El monóxido de carbono, igual que el aire, y el sulfuro de hidrógeno es más pesado que el aire. Estos son algunos tipos de gases que se pueden encontrar. Sin embargo, pueden existir muchos más y esto igual va dependiendo del tipo de espacio confinado que ustedes entren, ¿no?, a realizar la actividad. Monitoreando la atmósfera. Nunca confíe en sus sentidos para determinar si el aire en un espacio confinado es seguro. Es muy importante que a pesar de que tengas la capacitación, que estés adiestrado, que lleves 5 años laborando o entrando a espacios confinados, siempre realicen las tomas antes, durante y después cuando estén laborando en el espacio confinado y realicen su análisis de riesgo. Verifiquen todos sus equipos de EPP
específicos que vayan a utilizar u otras herramientas para que no tengan ningún problema. Muchos gases o vapores tóxicos no se pueden oler. Usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tomes muestras. Monitoreando la atmósfera. Esto es más o menos como un ejemplo de cómo se puede monitorear la atmósfera: aire muerto, aire pobre, buen aire. Siempre tome lecturas a varios niveles para asegurarse que todo el espacio es seguro. El que haya buen aire en la entrada no quiere decir que también es bueno en el fondo o final del fondo. Orden de chequeo. Chequee para contenido de oxígeno. Por ejemplo, en esta pantallita aquí vamos a checar los contenidos. Mínimo 19.5% y menos de 23.5%. Chequee para combustibles, menos del 10%. Menos del 10%. Menos del 10%. Ahora, chequee para gases tóxicos. El más común es el monóxido de carbono, que es a menos 10 partes por millón, o cualquier otro material peligroso que se determine y que es usado en el espacio confinado. Notificación. En el momento que un límite excede, no importa la razón, todo el personal se saldrá inmediatamente del espacio y nadie podrá entrar hasta que las condiciones atmosféricas regresen a niveles seguros. Los límites de explosividad son expresados usualmente como porcentajes en volumen del gas inflamable que se presenten en el aire. Por ejemplo, aquí podemos observar ventilación adecuada. La ventilación requerida antes de ingresar a un espacio confinado responde al criterio y experiencia de las personas autorizadas, considerando diversos esquemas de ventilación según las características de la atmósfera que determinan los contaminantes. Para esto es necesario considerar las diferentes alternativas o arreglos típicos de los ventiladores en espacios confinados, que son de dos tipos. Ventilación exhaustiva. Aquella que extrae el aire contaminado fuera del espacio confinado. Es mejor sacar el aire de un espacio cerrado cuando la atmósfera puede ser inflamable o tóxico. Ventilación inducida. Insufla aire fresco dentro del espacio confinado. Soplar aire en el interior de un espacio cerrado puede propagar contaminantes. Ocasionalmente puede realizarse una combinación de ambas. Ventilación adecuada. Si las concentraciones están altas, hay que ventilar el espacio para removerlas. Por ejemplo, aquí. El aire fresco es bombeado dentro del espacio para diluir y remover contaminantes y suplir el oxígeno. Recuerden, la ventilación debe ser continua durante la entrada. Ventilar el espacio. Use ventilación mecánica, pueden ser abanicos o ventilación forzada. Ventilar a razón de por lo menos 4 volúmenes por hora. Espacios grandes requieren mayor ventilación. Asegurarse que el aire suplido no se encuentre contaminado. La ventilación por aire suplido debe ser de aire fresco no contaminado con inflamables, toxinas, entre otros. Ventilación adecuada.
Primera opción para corregir problemas, estar pendiente de los peligros que se quieren corregir en el espacio confinado, asegurarse que el aire está entrando es aire fresco, mantener ventilación continua cuando sea posible, tomar muestras del espacio antes de entrar, cuando haya salido y vuelva a entrar. Bloqueo y etiquetado. El bloqueo y etiquetado es uno de los puntos igual muy importantes antes y durante las actividades en espacio confinados. Uno de ellos o las actividades que se pueden realizar para ello es poner candado y tarjeta en las fuentes de energía eléctrica como lockout y tag-up. Ponerle lockout, tag-up a las válvulas cerradas. Supresión y purga de líneas neumáticas e hidráulicas. Esto para evitar cualquier tipo de accidente que se pueda generar. Aislamiento. Blanquear y sangrar las líneas neumáticas e hidráulicas. Blanquear las cantarillas y el flujo de agua. Bueno, aquí tenemos un video del procedimiento de bloqueo y etiquetado. Procedimiento para bloqueo de energía y materiales peligrosos. Previo al inicio de las actividades operativas, es necesario definir y formalizar un programa de trabajo. Elaborar o actualizar el análisis de seguridad en el trabajo. En su elaboración se debe considerar lo siguiente. El análisis de seguridad en el trabajo debe ser firmado por los coordinadores, ingenieros de línea, ingeniero de seguridad, y la aprobación del superintendente. Prevenir que durante intervenciones de mantenimiento se efectúe energizado, arranque, activación de mecanismos y movimientos operativos no autorizados. Identificar y evaluar los peligros propios de la energía y de ejecución de los trabajos. En diagramas actualizados identificar los tipos y magnitud de la energía y dispositivos de aislamiento. Identificar las instrucciones operativas para poner fuera de operación y aislar el equipo o máquina de su fuente de energía. Identificar las instrucciones operativas o prácticas seguras para la apertura de arrancadores e interruptores de alta, media y baja tensión, y quién es el personal autorizado para abrir tapas o puertas y retiro de interruptores. Identificar solenoides, PLCs, actuadores de válvulas que están relacionados con el equipo que se va a aislar, y los interruptores o válvulas de bloqueo de su fuente de suministro de energía. Identificar las instrucciones operativas para efectuar la eliminación de energía almacenada o materiales peligrosos. Esto incluye apertura de líneas y equipo, e instalación o retiro de juntas ciegas. En todas las actividades de operación y mantenimiento, apegarse a lo determinado en el sistema de permiso para trabajos con riesgo. Asegurarse de que las instrucciones operativas están disponibles y comunicadas. Se solicitan y tramitan los permisos para trabajos con riesgo. El permiso debe ser validado y autorizado por personal de operación y ejecutor. El personal debe contar con la herramienta de trabajo, el equipo de protección personal básico y especial correspondientes a la actividad. Se designan los responsables de las actividades de bloqueo y aislamiento de los equipos o sistemas.
Debe ser correctamente identificado el equipo o sistema que será aislado o bloqueado. Todos los dispositivos de aislamiento de energía deben ser operados de manera que aíslen de la fuente de energía a la máquina o equipo de proceso. El equipo o sistema donde se realiza la actividad se debe sacar de operación. Únicamente personal autorizado debe abrir puertas o tapas de equipos, pues la operación requiere de procedimientos específicos. Desalojo de sustancias entrampadas. Las sustancias peligrosas son vertidas en recipientes especiales, para un manejo seguro. Comunicar a todo el personal que interviene en la actividad, los riesgos e imprevistos que puedan surgir, así como las acciones para mitigar. Asegurarse que el equipo o sistema, donde se realiza la actividad ha sido aislado o bloqueado. En la apertura de equipos o sistemas que contienen materiales peligrosos, debe asignarse por lo menos a una persona como observador. Instalar tarjetas y candados en los dispositivos de aislamiento de energía. Las tarjetas comunican que un dispositivo de aislamiento no debe energizarse y no operar, pero no proporcionan la protección física de un candado, por lo que deben utilizarse simultáneamente ambos medios de bloqueo. Verificar que las rutas de acceso y evacuación estén libres de obstáculos. Se debe instalar los dispositivos de aislamiento, juntas, comales, o bridas ciegas, en toda apertura de línea de sistemas y equipos que contengan materiales peligrosos. Instalar bridas ciegas en las tuberías o equipos de proceso, que por algún motivo queden desconectados en tiempo indefinido, aun cuando en el extremo se encuentre una válvula de bloqueo. Al concluir la actividad se retiran los dispositivos de aislamiento de energía, asimismo sus etiquetas y candados, especificando el estado operativo de los equipos o instalaciones eléctricas intervenidas. Ok, bueno, de esta manera concluimos lo que es el bloqueo y etiquetado, y recuerden siempre que el bloqueo y etiquetado es una primera opción para eliminar los peligros. El bloqueo y etiquetado de fuentes eléctricas, supresión y purga de líneas neumáticas hidráulicas, desconexión de transmisiones y ejes mecánicos, fijación de piezas mecánicas y el bloqueo etiquetado de las válvulas de cierre. Ahora continuamos con lo que es el procedimiento de rescate a emergencias. Las tres opciones para el rescate es hacer arreglos con servicios de rescate externos, hacer arreglos para que los propios empleados faciliten el rescate, o bien proveer para hacer rescate sin entrar al espacio confinado. El rescate de emergencias se tendrán de maneras diferentes o disponibles para los asistentes en el caso de que haya un rescate de un entrante. ¿Qué es lo primordial, lo que debemos de tener siempre a la mano las personas que vayan a espacios confinados? Es el número de emergencia, rescatadores disponibles y equipo de rescate. Y bueno, igual personal que vaya a espacio confinado pues debe de tener conocimiento en primeros auxilios, que puedan salvaguardar
y conocimiento de cómo rescatar a una persona en ese tipo de condiciones, o bien esperar ayuda por parte de un externo, dependiendo de cómo esté su reglamento o indicación por parte del cliente durante las instalaciones del cliente. Y bueno, la necesidad del rescate, ¿cuál es? Las personas que entran se encuentran en espacios que pueden dejarlos rápidamente inconscientes. Más del 60% de las víctimas fatales en espacios confinados son rescatistas improvisados. Por eso es muy importante que tengan el conocimiento de primeros auxilios. Un rescate planificado previamente y ejecutado eficazmente salva vidas. Los programas de entrada que pasan por alto los resguardos a la larga terminarán requiriendo rescate. Bueno, aquí tenemos qué es hacer y qué no hacer durante un rescate a emergencias. En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. Entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40.
Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque. Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí. Sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario.
Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor. Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. Glenn tuvo suerte. Sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado. Una fuga de oxígeno en la manguera de alimentación provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. Ok. Rescate de emergencias. Entrada de espacio confinado. El ayudante tratará de remover al entrante del espacio confinado usando trípodes, grúas y líneas de rescate. Ayudantes no entran al espacio confinado.
Solo personal de rescate adiestrado y con el equipo adecuado harán el rescate. Se debe proveer mecanismos para sacar a una persona en caso de emergencia o para entrar el equipo. Los trípodes con grúa, líneas y arnés de cuerpo completo son usados en las emergencias. Escaleras pueden ser usadas para entrada y salida ordinaria del espacio. Otro de rescate de emergencias son los letreros y alertas. Siempre es importante colocar letreros de alerta donde los peatones puedan verlos. Los letreros deben de decir el peligro y la acción requerida. Por ejemplo, aquí, peligro, apertura en el piso, manténgase alejado. Mayormente esto lo podemos observar en las calles o ciertas avenidas donde no tienen tapas cierto alcantarillado, ¿no? Entonces, ese es un peligro eminente que muchas veces no se le da esa atención. Capacitación y adiestramiento. La capacitación es importante para todos los empleados que vayan a accesar a espacios confinados. Aquí, por ejemplo, alguno de los puntos que maneja es que todos los empleados que tengan que entrar a espacios confinados, bueno, deben de tener esta capacitación. Todos los asistentes y miembros del equipo del rescate, y antes de comenzar la asignación de trabajo, el readiestramiento. ¿Cuándo se va a hacer un readiestramiento? Esto sucede si cambian las responsabilidades de trabajo, cambio en el programa de espacios que requieran permiso, que esté presente un nuevo peligro o que la ejecución del trabajo indique deficiencias. Y por último, se debe asegurar de incluir alguna demostración. La capacitación se efectúa tras las tareas asignadas con personas que entran, primeros auxilios y RCP, que es equipo de resucitación cardiopulmonar, con mínimo que uno de ellos cuente con un certificado vigente. Ser hábiles en el uso de equipo de protección personal y practicar rescates mínimos una vez cada 12 meses. Aquí tenemos un video de cómo debe de ser una capacitación y adiestramiento para rescate en espacios confinados.
is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, oh, and more, much more than this, I did it my Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say. Ok. ¿Cuáles son las referencias normativas con las que hemos trabajado durante este curso? Bueno, con una de las normativas que hemos trabajado es con la NOM 033 de la STPS 2015, que son las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. NIOSH, que es National Institute for Occupational Safety and Health, equivalente a los Estados Unidos, y su publicación fue la número 80.160, que esta norma es Instituto Nacional en materia de seguridad y salud ocupacional. Y OSSA, que es entrada a espacio confinado, numeral 29, CFR 1926.21, B6, CFR 1910.146. El objetivo de estas normas para espacios confinados es proteger a los trabajadores ¿de qué? Bueno, de ambientes tóxicos, inflamables, explosivos o asfixiantes, posible inmersión, cualquier otro tipo o peligro grave reconocido. Y las normas siempre se enfocan en áreas con riesgos de salud o seguridad inmediatos, indicándolos como espacios confinados que siempre, como pudimos observar durante todo el curso, van enfocado a que se requiere un permiso de trabajo para realizar la actividad o ingresar a lo que es un espacio confinado. Recuerden, la responsabilidad de la seguridad es trabajo de todos. Nunca ingreses sin el equipo adecuado. Los espacios confinados pueden ser mortales. Recuerden, el espacio confinado se requiere permiso para entrar. Gracias.